convencido que lo que te da el deporte es una manera, o te prepara de una manera para enfrentar obstáculos. Lo que es propio del deporte es que prepara tu carácter, tu mentalidad, tus habilidades interpersonales para resolver obstáculos. Y bueno, les voy a contar un poquito a todos los que están presentes quién sos, para los que no pudieron ver la publicación que armamos. Bueno, Carlos es psicólogo, especialista en deportes, trabaja en la Confederación Argentina de Básquet, tanto con varones como con mujeres. Fuimos compañeros muchos años y puedo dar fe de su capacidad profesional y de cómo nos ayuda a nosotros y a todos los atletas con los que trabajamos a vivir esto del deporte de alto rendimiento, sobre todo con las más chicas, pero él, bueno, trabajó con los mayores también. Trabajó en muchos equipos profesionales, también es psicólogo individual de diferentes atletas, y bueno, y es mi amigo también, cosa que para mí tiene tanto valor como los títulos, poder tenerlo entre mis afectos. Si les parece bien, la metodología que vamos a utilizar es que Carlos pueda dar su exposición y que me puedan ir haciendo las preguntas por chat y yo se las comento a él, o voy dándoles el micrófono a cada uno que haga la pregunta para que la pueda contar, pero así nos podemos ordenar un poquito. Así que, bueno, Carlos, hecho toda la parte protocolar, estamos todos con muchas ganas de escucharte. Bueno, muchas gracias, Hernán, por la presentación y buenas noches a todos. Yo quería presentarles algunos conceptos sobre cómo ustedes como papás pueden acompañar en forma positiva a sus hijos. Quería usar unos 20, 25 minutos y después dejar un espacio abierto para preguntas que puedan tener y que podamos estar compartiendo. Yo preparé una pequeña presentación para ir acompañando esos conceptos, así que permítanme compartírselas. Me tenés que permitir, Hernán, poder compartir. Creo que me tenés que poner como host para poder compartir la presentación. Todavía no me aparece. Ahora sí. ¿Ya la están viendo? ¿Ya ven, ustedes ven la presentación, Hernán? ¿Ves la...? Perfecto. Bueno, hay una pregunta que a mí me gusta hacerle a los papás, cuando yo me encuentro a los papás en los clubes, que es esto que están viendo, ¿no? ¿Qué esperan de la actividad deportiva de sus hijos? ¿Por qué mandan a sus hijos a un club? Y en general la respuesta que yo me encuentro de los papás, mayoritariamente, es esta, ¿no? Nosotros lo que buscamos es que nuestro hijo se divierta, que la pase bien. Ese es nuestro principal objetivo al enviar a nuestros hijos a un club. Ahora, la advertencia que yo les hago a los papás, y lo quiero compartir con ustedes, es que el deporte tiene un montón de situaciones que no son divertidas, ¿no? Que los chicos no disfrutan. Y yo acá les voy a listar algunas de ellas, ¿no? Jugar menos de lo que quiero, no ser titular, estar cansado, soportar un fallo injusto de un árbitro, perder por un punto un partido,
tener que practicar miles de veces algo hasta que me salga. O sea, el deporte tiene un montón de situaciones, el aprendizaje tiene un montón de situaciones que para sus hijos no son divertidas. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer y que quiero compartir es, ¿qué es lo propio del deporte? O sea, ¿qué les está dando? ¿Qué es lo característico que tiene el deporte que están aprendiendo sus hijos? Y yo creo que lo propio del deporte, lo que el deporte les da a sus hijos, son herramientas para la superación de obstáculos. A mí me pasa muchas veces que me encuentro en la vida adulta con gente y que yo, por la manera en la cual tienen de trabajar en equipo, enfrentar obstáculos, reaccionar ante la adversidad, yo percibo que esa persona fue deportista. ¿No? Hay una frase que nosotros muchas veces usamos que es: vos podés dejar de ser jugador, en algún momento te retirás, dejás de ser jugador, pero nunca dejás de ser deportista. ¿No? Entonces, yo les quiero preguntar, ¿qué ven acá? Si podés, Hernán, liberar los micrófonos y que los papás puedan contar, ¿qué ven acá? ¿No? ¿Qué ven en esta imagen? ¿Quién me puede contestar? ¿Alguno ve algo? ¿No ven nada? ¿Ven una chica joven? ¿Alguno ve una chica joven acá? Algunos dicen sí, con la cabeza. ¿Ven una señora mayor acá? ¿Alguno ve una señora mayor? Miren, la chica joven, yo les voy a mostrar dónde está la chica joven, ¿no? La chica joven está como mirando hacia adelante, se le ve la nariz, en esta parte de aquí se le ve la nariz, tiene el pelo enrulado, ¿no? Tiene un collar negro, ¿no? Esa es la forma de la chica joven. Pero también hay una señora mayor. Hay una señora mayor en esta imagen con una pera muy puntiaguda, ¿no? Terminando acá su cara, mirando hacia adelante. Tiene una nariz bastante grande esta señora y tiene un pañuelo que le cae, ¿no? Por el costado de su cara, ¿no? Entonces, ¿por qué les muestro esta imagen? ¿Por qué les quiero mostrar esta imagen donde se ve una chica joven y se ve una señora mayor? Porque lo que quiero compartir con ustedes es que nosotros, los seres humanos, no percibimos la realidad de una única manera. Nosotros percibimos la realidad de acuerdo a cómo somos nosotros, de acuerdo a nuestros modelos mentales. Entonces, lo que me parece interesante para compartir con ustedes es que el deporte lo que les está dando a sus hijos son herramientas para enfrentar la adversidad. Dedíquense sus hijos a lo que se dediquen. Sean empresarios, sean profesionales, alguno sea deportista. Lo que les está dando el deporte a sus hijos a través de la práctica son herramientas y modelos para enfrentar la adversidad. Eso es lo propio del deporte. Entonces, frente a ese escenario, yo lo que quiero compartir es, bueno, frente a esta situación donde el deporte es formativo, ¿cómo yo, como papá, acompaño ese proceso? Sabiendo que el deporte ya de por sí está preparando a mi hijo para enfrentar la adversidad. Entonces yo quiero compartir con ustedes 5 o 6 ideas que tienen que ver con esto. Ideas muchas sacadas de los motivos por los cuales yo trabajo con deportistas en forma individual. Ideas que también tienen que ver con
cómo reaccionamos los seres humanos a los premios y a los castigos, y también ideas que tienen que ver con deportistas de alto rendimiento hablando de sus padres, ¿no? Cómo esos deportistas hablan de cómo los ayudaron sus papás, ¿no? La primera idea que quiero compartir es: no le eviten dificultades a sus hijos, no los sobreprotejan. Yo siempre les hago unas preguntas a los papás, que es la siguiente. Imagínense que su hijo viene, imagínense que tiene entrenamiento esa tarde, y su hijo viene y les dice: papá, mamá, no quiero ir a entrenar porque mañana tengo un examen en el colegio y me quiero quedar a estudiar. ¿Qué le responden a sus hijos frente a esa situación? ¿Quién se anima a compartir conmigo qué ha respondido frente a esa situación? ¿Vos querés, Hernán, contestar? Tenés que liberar el micrófono para que puedan... ¿Ahora? Hola, ¿Ahora hola. pueden contestar? Ahí está, ahí está. Ahí me Perfecto, escuchás. no sabía que vos te habías quedado sin... Claro, estabas vos como administrador, entonces yo tenía el micrófono cerrado. ¿Y si te pongo de vuelta, dejo de compartir? Me parece que sí. Tenelo vos, no hay problema. Bueno, perfecto. Ahí. Les preguntaba esto a los papás. ¿Qué le contestan a sus hijos cuando sus hijos les dicen: papá, mamá, no puedo ir a entrenar porque tengo que estudiar para un examen que tengo mañana? Acá Martín Carranza dice que le contesta que se organizó mal. Perfecto. Fernando Miguel le dice que tenés que ir a entrenar y después a estudiar. Y agrega que tiene que cumplir con sus obligaciones. Perfecto. Mercedes Paz dice que si no es un torneo y el examen es muy difícil, puede ser que le diga que solo por esa vez falta entrenar, pero quisiera que se organice bien y no falte porque ambos son sus responsabilidades. Perfecto. O sea, ¿cuál es mi hipótesis en la respuesta que yo les quiero dar? Yo la respuesta que le daría... Carlitos, Sí. me parece Sí. que todos los que castigan a los chicos con el entrenamiento hoy no vinieron. Pero yo los escucho, ¿eh? Yo los escucho que le dicen: hoy no vas a entrenar porque te fue mal. Pero, ¿cuál es la hipótesis que yo quiero compartir con ustedes, ¿no? O sea, ante la pregunta de ¿qué respuesta ayuda a mi hijo? ¿No? O sea, ¿qué respuesta, qué posición yo tengo que tomar para ayudar a mi hijo? Y yo creo que la posición que más ayuda a mi hijo es decirle: no, andá. O sea, vos tenés que organizarte para ser capaz de manejar las dos cosas, ¿no? O sea, cuando yo le digo andá y tu desafío es organizarte, estoy poniendo a mi hijo en un lugar más capaz. Le estoy pasando el mensaje de que puede manejar las dos cosas y que tiene que cumplir los compromisos que toma. Porque también ese chico tiene un compromiso para con su equipo. Sus compañeros lo están esperando. Entonces, a mí me parece como papá que cuando nosotros no le evitamos dificultades a nuestros hijos, estamos trabajando en su desarrollo. Está bien, capaz que tendremos que soportar que en el examen de mañana venga con una nota no tan buena como nos gustaría, pero le habremos dado el mensaje de que él es tan capaz como para poder manejar las dos actividades. Y así en muchas otras cosas. En algún momento a sus hijos les va a decir: papá, quiero que hables con el entrenador porque estoy jugando poco. No tiene sentido, no tiene valor formativo que vayan ustedes
hablar con el entrenador. Puede ser que lo ayuden a su hijo a ordenar la charla con el entrenador, a escucharlo y compartir con él qué le va a decir al entrenador, pero no le eviten esas situaciones que para sus hijos van a implicar un desarrollo. El día de mañana su hijo va a tener que ir a hablar con un profesor en la universidad, va a tener que ir a hablar con un jefe dentro de una empresa, ¿no? Entonces no les vayan corriendo obstáculos todo el tiempo o dificultades todo el tiempo, porque el ir superando dificultades es el camino que tienen sus hijos de ir desarrollándose y desarrollando sus habilidades, ¿no? Entonces, esta es la primera idea, no le vayan corriendo obstáculos del camino, porque esos obstáculos son fuente de desarrollo para sus hijos. La segunda idea que quiero compartir es, ¿vieron? Yo le voy a hacer esta pregunta. Cuando sus hijos vuelven de un partido, ¿qué le preguntan? ¿Qué le preguntan a ustedes a sus hijos cuando vuelven de un partido? Me imagino que tengo que sacarles de vuelta al... Acá Horacio dice que le pregunta cómo le fue. ¿Cómo salieron? Puso ¿cómo te fue? Ok. ¿Sí? ¿Qué más? Vos podés abrir... Mercedes Paz dice que le pregunta si se divirtió. Bien. Yo creo ¿Qué que más? vos podés abrir todos los micrófonos. Y si no, en todo caso, el que quiere hablar, que lo abra y que lo diga directamente. A ver, ahí abrí todos los micrófonos juntos. Ahí está. ¿Qué suele preguntar? ¿Qué suelen preguntar los papás de los deportistas jóvenes? La primera pregunta que hacen es, ¿cómo salieron? Ahí. Martín Carranza dice que le pregunta cómo te fue y cómo jugaste. Perfecto. Muchas veces los papás preguntan, tipo, ¿cómo salieron? Laura dice que pregunta cómo estuvo el partido. Ok. Bueno. Nadie pregunta cuántos puntos hiciste, si hiciste algún gol. ¿Nadie pregunta eso? Laura dice que pregunta cómo salieron. ¿Y cuánto jugó? Damián dice cómo salieron y cuánto jugó. ¿Cuánto tiempo jugó? Ahí nos vamos sincerando, me parece. Okay. Déjenme que les cuente, creo que déjenme que les cuente algo, ¿no? En relación a estas preguntas que tienen que ver con investigaciones que se hicieron. Hubo un examen, una investigación que se hizo, que una maestra le daba exámenes a sus alumnos. Y la maestra agarraba todos los exámenes donde el alumno se había sacado un 8. Y los dividió en dos grupos. A un grupo les dijo, te felicito por el 8, se nota que sos muy inteligente. Y al otro grupo les dijo, te felicito por el 8, se nota que te esforzaste mucho. Entonces, a un grupo le reconoció, de algún modo, su talento, su habilidad, y al otro grupo le reconoció su esfuerzo. Al día siguiente vino la maestra y dijo, traje una prueba más difícil, traje una evaluación más difícil, ¿quién se anima a darla? Y la pregunta que yo les hago a los papás es, ¿qué grupo creen que se animó a dar la prueba más difícil? ¿Aquel grupo que se le había reconocido su capacidad, su talento, o aquel grupo que se le había reconocido su esfuerzo? ¿Qué creen?
¿Qué se les ocurre? Pablo dice que al que se le reconoció por el esfuerzo. Y Fernando Miguel dice el talento. Horacio dice el esfuerzo. Pablo Blasco el esfuerzo. Cristina el esfuerzo. La respuesta correcta es el esfuerzo. ¿Y cuál es el razonamiento detrás de este resultado? Aquellas personas que se les reconoce el talento, cuando les dan una prueba más difícil y fallan, se quedan sin nada. O sea, la respuesta o el razonamiento es, bueno, al final no es que sos tan talentoso. Si fueras tan talentoso, si fueras tan hábil, hubieses también superado esta prueba más difícil. En cambio, aquellos que se les reconoce el esfuerzo, el razonamiento que toman es, bueno, será cuestión de esforzarme más para alcanzar ese resultado, ¿no? Cuando uno le reconoce a sus hijos el talento, lo que también está generando es cierto temor a fallar. Cuando a un chico ustedes le reconocen el esfuerzo, lo que están haciendo es generando esta idea de que si yo me esfuerzo, voy a poder alcanzar los resultados. Entonces, yo lo que les comparto es a sus hijos, nunca le reconozcan el resultado que alcanzan, reconózcanle el esfuerzo, ¿no? Hay veces que ese esfuerzo te alcanza y hay veces que tenés que hacer más esfuerzo, ¿no? Pero siempre es mucho más productivo reconocerles el esfuerzo. Y déjenme que les cuente algo que hoy yo estaba viendo una entrevista que le hacen a Mariano Sigman. Mariano Sigman es un científico argentino, es un científico bastante reconocido a nivel mundial, que se dedica básicamente a estudiar el cerebro, cómo funciona nuestra mente, cómo tomamos decisiones, etc. Y él decía algo muy interesante que me quedé pensando, que es, cuando uno le reconoce en forma temprana a un niño algo, también está generando el interés de ese chico de hacer más de eso que se le reconoce, y en eso también le estamos cerrando puertas a otras actividades. Entonces lo que decía Mariano es, a los chicos les tenemos que dejar que exploren, que descubran, que participen de diferentes actividades para que se den cuenta en qué actividades ellos son buenos, qué actividades les salen naturalmente. Entonces, yo quería compartir esto también con ustedes, ¿no? O sea, no incentiven demasiado aquellas primeras actividades en las cuales sus hijos se empiezan a destacar. Permítanles que exploren, ¿no?, distintas actividades y que después el tiempo vaya haciendo que sus hijos se vayan dedicando a la actividad que más fácil se les da. Respondiendo un poco esto también de qué le preguntan a sus hijos cuando vuelven de un partido, las preguntas que apunten al proceso son preguntas mucho más ricas, ¿no?, que las preguntas que apuntan al resultado, ¿no? Entonces, es mucho mejor preguntarle, bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Pudieron trabajar en equipo? ¿Pudieron jugar a la altura de la capacidad que tenían? Mucho más interesante que preguntar cómo salieron, ¿no? Y después, otra cosa que quiero compartir es que el deporte tiene roles que hacen al funcionamiento del equipo y que no tienen que ver con hacer puntos. Hay roles dentro del deporte que tienen que ver con bajar rebotes o recuperar pelotas, que no son roles vistosos, no es el rol del que hace puntos. Pero para que un equipo funcione, necesitamos que sus hijos hagan estos roles también.
¿no? Entonces, la pregunta de cuántos puntos hiciste, si vos como niño te toca hacer un rol que no tiene que ver con eso, es bastante frustrante, porque tu rol no es hacer puntos, ¿no? Entonces, también entender eso, que el trabajo en un equipo deportivo puede implicar que sus hijos hagan roles que no tienen que ver con el hacer puntos. La otra idea que quiero compartir es el no cargar sobre los chicos expectativas de deportista de alto rendimiento. Por más que sus hijos se empiecen a destacar en forma muy temprana. Hay algo muy importante en el deporte, que es el manejo del error. Los buenos deportistas que ustedes ven, los deportistas que ustedes ven de alto rendimiento, la característica que tienen es que manejan muy bien el error. Si vos sos un deportista que manejás mal el error, tu cabeza se queda en ese error que cometiste, te desconcentrás, cometés más errores, y la forma que tenés de protegerte de esa situación es jugar a no equivocarte. Entonces vos terminás viendo en la cancha a un chico que está ahí tratando de no equivocarse, ¿no? Entonces, muchas veces esto se genera por las expectativas que nosotros ponemos en nuestros chicos como deportistas, ¿no? Lo importante es que ustedes los dejen jugar y que no generen expectativas en ellos como deportistas, ¿no? Que está un poco asociado a esto, ¿no? Al manejo del fallar. Hay algo que me resulta importante compartir, es seguramente ustedes como papás hacen un esfuerzo grande para que sus hijos practiquen deporte. Seguramente muchos de ustedes trabajan y corren de un lado al otro de la ciudad, del trabajo, para poder llevarlos, se quedan para irlos a buscar. Seguramente es necesario hacer un esfuerzo grande para que sus hijos hagan deporte. Pero lo que me parece importante es también compartir que sus hijos no tienen que ver eso como un sacrificio. Si sus hijos ven que ustedes están haciendo un sacrificio para que ellos practiquen deporte, la forma que van a encontrar sus hijos de devolverles ese sacrificio es jugando bien, ¿no? Entonces, si ellos perciben que ustedes están perdiendo cosas, que están dejando cosas para que él practique deporte, en forma involuntaria y hasta incluso inconsciente, están generándole una mochila a sus chicos. Entonces, esto de, no sientan esto de tener que irlo a ver todos los partidos, tener que acompañarlos a todos lados, o sea, es necesario que estén presentes, es necesario que hagan ese esfuerzo, pero intenten que sus hijos no reciban ese esfuerzo que ustedes hacen como un sacrificio, ¿no? El último punto que quiero compartir es el comportamiento de ustedes en la tribuna cuando van a ver a sus hijos. Que ustedes estén ahí, sentados en la tribuna, alentando al equipo de sus hijos, es todo lo que necesitan sus hijos. Sus hijos no necesitan que ustedes hagan justicia frente a un mal arbitraje. Sus hijos no necesitan que ustedes se enojen con los rivales cuando el rival está haciendo algo que no les gusta. O sea, todo lo que necesitan sus hijos es que los vean ahí, ¿no? Entonces, muchas veces cuando uno escucha a deportistas de alto rendimiento y les pregunta sobre sus padres, lo que más recuerdan o valoran esos deportistas de sus padres es que no se metían, ¿no? Me acompañaba, pero no se metía, ¿no? Entonces, esa es un poco la imagen de lo que quiero compartir. Es que la sola presencia, el solo acompañamiento de ustedes para con sus hijos es todo lo que necesitan.
Las conclusiones que quiero compartir, un par de conclusiones. La primera es que mucho de mi trabajo, cuando yo trabajo con deportistas en forma individual, mucho de mi trabajo tiene que ver con separar el éxito de esa persona como deportista de su valor como persona, ¿no? Y los invito a que hagan eso, ¿no? O sea, su hijo puede ser el mejor jugador del equipo, ¿no? Puede destacarse dentro de su equipo, pero que en la casa de usted siga siendo su hijo, ¿no? Que siga haciendo la cama, que siga ayudando con la mesa, que siga haciendo los deberes. O sea, separen, ¿no?, su éxito como deportista de su valor como persona, ¿no? Eso como que es un trabajo que muchas veces tengo que hacer cuando trabajo con un deportista joven. Y lo segundo que quiero compartir es que el principal objetivo que creo que deberíamos buscar en los deportistas jóvenes es que el paso de sus hijos por el deporte, el resultado que tenga, es que haya sido productivo en su desarrollo como personas. Hace una semana aproximadamente hubo una entrevista que le hizo Alejandro Fantino a Luis Scola, que está en internet, les recomiendo que la vean. Porque Luis dice algo, Luis Scola es el capitán de la selección argentina, y Luis Scola dice algo más o menos así, dice, muchas veces se me acercan padres que me dicen, me hablan de sus hijos, ¿no? Y yo les digo, no, me hablan del talento de su hijo, de la carrera de su hijo, y Luis dice, no es problema, o sea, tu hijo no tiene una carrera, ¿no? O sea, las probabilidades de que tu hijo se dedique al deporte profesional son menos del 0,05%. No es el momento de generar un problema alrededor de la práctica deportiva de tu hijo. No existe ese problema. Y un poco me resulta interesante compartir eso con ustedes como mensaje final. Para mí lo que nosotros como adultos tenemos que tratar de cuidar es que el deporte eduque a nuestros hijos, los forme con lo que es propio del deporte, ¿no? Esto de trabajar para desarrollar una habilidad, para superar un obstáculo, para aceptar la autoridad, para que nuestro hijo aprenda a trabajar en equipo, para superar el error. Creo que nuestro rol como padres es cuidar que ese fenómeno se dé entre el deporte y nuestros hijos y no afectar negativamente, ¿no? Acompañar, estar ahí y permitir que el deporte le brinde estas posibilidades de desarrollo a nuestros hijos. Muchas veces los problemas que yo veo tienen que ver con hacer de más, no con hacer de menos, con hacer de más, ¿no? Entonces, para mí ese es el mensaje final que quería compartir. Como que tenemos que cuidar y acompañar que el deporte haga su parte, ¿no? Que el deporte como herramienta formativa pueda desarrollar las habilidades de nuestros chicos. Bueno, esto es un poco lo que quería compartir. Dejo de compartir la pantalla y bueno, me quedo a disposición de preguntas o comentarios que puedan tener. A ver si yo puedo desmutearlos a todos.
Ahí está. Ahí, Carlitos, había quedado una pregunta de Damián que decía, ¿qué hacer cuando nuestro hijo no quiere que vayamos a verlo? Lo tienen que respetar. O sea, tienen que acompañar la decisión de él. Porque, porque ese tiene que ser su espacio. Seguramente, seguramente el pedido muchas veces tiene que ver con que, bueno, si me venís a ver y juego mal, de algún modo te voy a frustrar, no vas a estar contento, ¿no? Y muchas veces estos son momentos y tiempos que tienen nuestros hijos. Entonces, para mí es muy importante respetar, respetar ese pedido, respetar ese espacio, y con el tiempo ir hablándolo. Tratar de entender nosotros como papá qué es lo que está atrás de ese pedido de que no vayamos, ¿no? Hay algo que quiero compartir, que no lo dije, pero me parece importante, que es el lenguaje corporal de ustedes en las tribunas cuenta tanto como aquello que dicen, ¿no? O sea, puede ser que ustedes estén en silencio, pero que cuando sus hijos cometen un error o erran un tiro, que miren para abajo o hagan un gesto. O sea, estén atentos a lo que comunican también con su lenguaje no verbal. Sus hijos están muy atentos a ver sus gestos, ¿no? Entonces, también tengan sensibilidad de lo que comunican, por más que no digan nada, ¿no? A ver, Cristina Lorenzo pregunta, en cuanto al manejo de la frustración, ¿cómo podemos actuar al respecto para ayudarlo? Porque el nivel de tolerancia a la frustración es bajo. Bueno, yo le voy a contar una anécdota que tiene que ver con lo que les quiero responder. Lo que tenemos que decirle a nuestros hijos es que ellos se equivocan y cometen errores porque no son tan buenos, ¿no? Y esto era lo que le decía Tony Nadal a Rafa Nadal. Le decía, Rafa, tipo, no entiendo por qué te enojás, le decía. O sea, vos te equivocás porque todavía no sos tan bueno. No agregues un segundo problema. O sea, tu frustración agrega un segundo problema. Entonces, muchas veces los chicos tienen la idea, ¿no?, de que no se deberían equivocar, de que no se pueden equivocar. Y eso es un error. O sea, el error dentro del deporte es parte del juego. Tu rival se prepara para hacerte equivocar. O sea, bajo presión solo te salen las cosas que vos tenés automatizadas, ¿no? O sea, cuando vos aprendés una habilidad, no es que el 100% de las veces te va a salir bien esa habilidad, ¿no? O sea, bajo presión te salen las cosas que tenés muy automatizadas. Entonces, es absolutamente normal que sus hijos se equivoquen. Y ustedes tienen que ser muy claros con ese mensaje, ¿no? O sea, tienen que transmitirle a los chicos que el error es parte del proceso, es parte del aprendizaje, ¿no? O sea, naturalizar el error. O sea, es como que tienen que cambiar la conversación, no tienen que avalar que está bien que se frustre. O sea, el error tiene que ser información, tiene que ser datos, no tiene que ser una reacción emocional, ¿no? Entonces es importante cómo también ustedes pasan el mensaje a sus hijos respecto al error. Acá nos pregunta, bueno, Cristina te agradece, y nos pregunta Fernando que el hijo le planteó que el año que viene iba a dejar básquet porque sentía mucho esfuerzo con el secundario y los entrenamientos. Yo
yo lo desafiaría, ¿no? O sea, lo desafiaría en el sentido de la vida es esfuerzo. O sea, tranquilamente podés dejar, ¿no? O sea, tranquilamente podés dejar de jugar, pero la vida en otro momento te va a demandar esta situación, ¿no? De tener que hacer esfuerzos. Entonces, te acompaño en ponerte a prueba, en poder ver si podés hacer las dos cosas, ¿no? O sea, para mí el motivo no debería ser por el esfuerzo que demanda, porque más adelante va a tener que hacer esos esfuerzos, ¿no? Entonces, puede ser que el motivo sea porque ya no le gusta más, y bueno, te acompaño, buscamos alguna otra actividad, pero no aceptaría sin desafiar esa situación si el argumento que pone mi hijo tiene que ver con el esfuerzo. En esto que les planteaba, ¿no? Es útil que nosotros no lo sobreprotejamos a nuestros hijos. Bueno, es un esfuerzo, pero te va a hacer bien superar esta situación de tener que manejar dos cosas. Te va a hacer desarrollar habilidades que tienen que ver con tu organización, con tu superación de obstáculos. O sea, lo alentaría a tratar de superar el obstáculo que implica el esfuerzo. Bien, acá se ve un número, no se ve 028979, no sé quién será. María dice: siendo el básquet un deporte colectivo, ¿cómo hacemos para mantener la motivación o el enganche durante el aislamiento? Eso nos preguntamos todos. Les cuento, yo trabajo con un equipo, ¿no? Trabajo con un equipo, es un equipo de handball, es un equipo femenino de handball, y desde que empezó la cuarentena, como todos nosotros, no podemos entrenarnos, pero hemos mantenido una serie de encuentros. Seguimos siendo un equipo, aunque no podamos entrenar, seguimos siendo un equipo, fuimos haciendo distintas cosas. Primero hicimos análisis táctico de nuestro juego, después hicimos devoluciones individuales a cada jugadora, después vimos una película y la discutimos, pero bueno, nos íbamos quedando sin actividades. ¿Y qué fue lo que hablamos la semana pasada? ¿No? Yo les decía a las chicas, tenemos todo, está todo preparado para que nosotros caigamos como equipo. Llevamos 2 meses de cuarentena, empieza a hacer frío, o sea, tenemos una mesa llena de excusas para decir que estamos caídos de ánimo y que no tenemos motivación. Pero yo lo que les decía es en este momento, precisamente en este momento, donde se pone a prueba nuestra fortaleza. Cuando tenemos un montón de argumentos para abandonar, el poner a prueba nuestra fortaleza es lo que nos va a permitir salir de esto mucho más fuertes de lo que entramos. ¿Y qué fue lo que hicimos? Cada jugadora definió para sí mismo algo que quería desarrollar, algo que quería trabajar, y se propuso durante los próximos 30 días trabajar eso 30 minutos por día, ¿no? Algunas fueron por el lado físico, otras fueron estudiar, por ejemplo, un idioma, otras fueron leer algo, porque no importaba tanto el contenido. Lo que importaba trabajar era si cuando tenemos un obstáculo que estamos atravesando, cuando tenemos la incertidumbre de cuándo va a terminar esto, éramos capaces de sobreponernos a esa situación, ¿no? Entonces, quiero responder con eso. O sea, están todos los elementos para que los chicos no tengan ganas de entrenar, no tengan ganas de juntarse. Están todos los elementos puestos sobre la mesa, y seguramente para los chicos, para muchos de los chicos,
esta es la primera situación difícil y de pérdida que están viviendo. Los chicos perdieron su rutina, perdieron los recreos, perdieron la posibilidad de ver a sus amigos, perdieron los cumpleaños. Para los chicos, esta quizás es la primera situación de pérdida fuerte. Ahora, también es un desafío. Es un desafío de ver cómo ellos reaccionan frente a una situación de pérdida, ¿no? Entonces, yo lo encararía desde ahí, ¿no? En el sentido de desafiar, de reconocer que es un momento difícil y desafiarlos a que salgan mejor o que se enfrenten a una situación difícil, ¿no? Bien. Yo encararía de esa manera. Ahí Pablo Blasco pregunta si le podés abrir el micrófono, porque pregunta si están cerrados los micrófonos. Si no, pasame a mí como administrador y yo te lo voy manejando. Ahí abrí, igual te busco, Hernán, para pasártelo. Dale. Ahí está. Ahí está. Ahí sí, si Pablo quiere hacer la pregunta, ya lo tiene abierto. A ver. Yo lo veo cerrado el micrófono de... Sí, yo también. Dice que no le habilita. Ahí está. Ya Hola, está. ¿sí se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, ahí pongo video también por respeto a Carlos y al resto. Bueno, gracias Carlos por los conceptos súper interesantes, es un gusto volver a escucharte también. Mi pregunta seguramente, si tuviera oportunidad de repasar la charla, quizás surgiría, porque mencionaste varias de las cosas, pero permitime hacerla y escuchar tu respuesta más breve. Por un lado, mencionabas que está bueno y que todos compartimos, aunque a veces nos cuesta, este concepto de no meternos y respetar los espacios de los chicos. Y por otro lado, también mencionas el tema de que en ciertos momentos y con ciertas situaciones hay que llevarlos también a una cierta presión y a una cierta responsabilidad y un cierto cumplimiento. Yo siento que los chicos, tengo dos, han ido creciendo. Cuando eran muy chiquitos, la exigencia que uno les ponía era muy leve, que vayan, jueguen, y a medida que van creciendo, el deporte también se va haciendo necesariamente un poco más competitivo, empiezan a tener otros intereses, y hay un punto en donde, vinculado a una de las respuestas que diste también, él empieza a dudar de sí mismo, y ahí uno la respuesta que tiende a hacerle es decir, bueno, acá te tenés que exigir más, tenés que hacer más, y esto le genera una presión extra. ¿Esto en qué momento a vos te parece, o hay un momento, si lo hay, o qué signos de los chicos ver en cuando uno puede considerar empezar a llevarlos, quizás presionarles o generarles alguna inquietud adicional? No sé si fue claro el concepto. Perdón, ¿se perdió? Ahora me escucho. Creo que estoy... Ahora sí, Carlos, sí. Perfecto. Yo creo que nosotros cuando les explicamos a nuestros hijos que el obtener cosas reclama el esfuerzo de nosotros, no los estamos presionando. Creo que le estamos contando cómo funcionan las cosas en la realidad.
Hay una situación típica en el deporte que es sus hijos están enojados porque juegan poco, porque el entrenador no los tiene en cuenta o porque no juegan la cantidad de minutos que les gustaría, ¿no? Entonces, la respuesta de uno como papá es, bueno, si vos querés jugar más, tenés que ser mejor. Y para ser mejor, tenés que entrenar más, tenés que esforzarte más, ¿no? O sea, es la manera en la cual nosotros, en la vida adulta, obtenemos las cosas, a partir de nuestro esfuerzo, a partir de nuestro trabajo, pero no lo entiendo, yo eso no lo entiendo como presionar a nuestros chicos. Para mí es mostrarles, de algún modo, cómo funcionan las cosas, aunque no les guste, ¿no? Aunque estén, recuerden que los chicos pasan a lo largo de su crecimiento por una situación donde nosotros como adultos los protegemos, les tratamos de evitar obstáculos, hasta un punto donde sentimos que ellos se golpeen, que se frustren, forma parte de su crecimiento, ¿no? Entonces, para mí, Pablo, frente a estas respuestas bueno, tenés que trabajar más, tenés que esforzarte más, yo creo que ahí le estás contando cómo funcionan las cosas. No lo percibo que eso sea presionarlos, ¿no? Lo entiendo de esa manera, ¿no? Y eso, perdóname que te repregunte, ¿lo ves igual en infantiles que en chicos más grandes, 12, 13, 15 años? Para vos es lo mismo, no hace diferencia. Sí, lo que uno ve en los chicos, lo que uno ve en los chicos, lo que ustedes van a ver, empezar a ver en sus hijos es qué relación tienen con el deporte, ¿no? O sea, si el chico ama el deporte, si le gusta competir, o sea, si ustedes perciben eso en sus hijos, esto se va a dar, les diría, casi en forma automática, sin que ustedes participen, ¿no? Entonces, en ese grupo de chicos no me haría problema, pues se va a dar en forma automática. Después va a haber varios hijos en la mitad, ¿no? Donde uno no les ve todavía un espíritu competitivo tan fuerte, y donde creo que ahí entra este mensaje de decir, mirá, obtener cosas en la vida reclama que te esfuerces, o sea, reclama que vos trabajes, reclama que vos quieras mejorar, ¿no? O sea, ese grupo del medio creo que este mensaje sirve. Y después va a haber chicos donde, bueno, descubren que el deporte no es para ellos, que les gusta otra cosa, que no encuentran que esa es la actividad que les gusta. Y creo que también, un poco lo que decía en un momento de la charla, es permítanle que exploren. O sea, capaz que les gusta otro deporte, capaz que les gusta otra actividad, ¿no? Entonces, creo que es un momento donde no es un momento de cerrar puertas, es un momento donde es importante que sus hijos conozcan de muchas actividades y que se vayan inclinando por aquellas actividades en las cuales tengan mayor facilidad. Siempre hay como una regla que me parece que es útil que puedan seguir, que es el desarrollo se da en la frontera de tu habilidad. Ahí se da el desarrollo, ¿no? O sea, cuando vos tocas tu límite, ahí te desarrollás, ¿no? Entonces, desafíen esa zona de confort de sus hijos. Por supuesto, estamos hablando del límite, ¿no? O sea, estamos hablando de aquello que sus hijos perciben que pueden lograr. Si ustedes ponen la vara demasiado alta, demasiado separada de ese límite, van a generar frustración. Pero si ustedes
la vara está en el límite y el chico toca ese límite y lo empuja, ahí se está desarrollando. El desarrollo se da cuando vos tocas tu límite. El desarrollo no se da en tu zona de confort, se da cuando vos tocas tu límite. Entonces, yo como papá iría viendo dónde está ese límite y empujando a los chicos para que lo toquen y puedan desarrollarse, ¿no? Acá Laura nos dice que me parece que no da decirle a tu hijo que no es bueno, que no jugó mucho porque no es bueno. Se lo va a decir la realidad. O sea, se lo va a decir la realidad. O sea, cuando tire 5 veces al aro y no meta ninguna, se lo va a decir la realidad. Entonces, yo creo que cuando nosotros le decimos, te equivocás, porque no sos bueno, tenés que seguir, cuando le digo no soy bueno, estoy diciendo que tiene que permitirse tirar 3 tiros y que entre uno. En ese sentido, ¿no? Entonces, lo que muchas veces nosotros le decimos a los chicos con esto de todavía no sos tan bueno, es le permitimos equivocarse, ¿no? Si el chico en su cabeza no se permite fallar, no se permite equivocar, lo que van a ver es un chico adentro de una cancha únicamente enfocado en no equivocarse. No lo van a ver jugando. Ustedes van a ver a un chico que no quiere estar ahí adentro, ¿no? Entonces, cuando nosotros, no quiero que se me malinterprete que yo le digo a un chico en forma agresiva, no sos tan bueno. O sea, cuando hablamos de esto, del decirle no sos tan bueno, es un mensaje cariñoso en el sentido de permitite fallar, permitite equivocarte, no pasa nada. O sea, si tirás 3 tiros y no entra, no pasa nada. En la semana quedate un rato más a tirar para mejorar ese lanzamiento, pero el decirle esto, no sos tan bueno, la otra cara de ese mensaje es, si te equivocás no pasa nada. Hacia ahí va este mensaje, ¿no? Bueno, no hay preguntas, así que aprovecho yo, Carlos, para hacerte una, que siempre me toca como entrenador por ahí escucharla de los papás, y es ¿qué les sucede a los chicos cuando los objetivos que les vamos planteando no son alcanzables? Yo te lo escuché decir alguna vez, pero como lo escucho mucho en los papás, ¿qué pasa cuando el objetivo es juega en el club y el objetivo es jugar en la selección? ¿Qué le pasa? ¿Cuánto mal le podemos hacer los papás apoyando ese tipo de cosas? Sí, un poco yo lo que trataba de plantearles en un momento de la charla es, tenemos que tener mucho cuidado sobre las expectativas que los chicos cargan sobre ellos mismos. O sea, nuestro rendimiento no sucede en el vacío. Nuestro rendimiento y cómo nosotros nos sentimos tiene que ver con las expectativas que nos generamos, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un hijo que carga con la expectativa de ser un deportista de alto rendimiento y jugar en la selección de capital o en la selección nacional, lo que le termina pasando a ese chico es que le resulta muy difícil equivocarse. O sea, cuando empieza a jugar y algo no le sale a ese chico, la manera que tiene de proteger su autoestima es, tipo, no equivocándose más, ¿no? Es la manera que tiene de protegerse. Entonces, lo que uno observa es que los mejores jugadores son aquellos que logran bajar sus expectativas y eso les permite todavía mantener una relación lúdica con el juego.
¿no? Aquel que se permite equivocar, se equivoca mucho menos. O sea, aquel que no se permite equivocar dentro del deporte, se equivoca mucho más. O sea, cuando uno mira a un deportista, el error 2, 3 y 4 se produce basado en tu reacción al error número 1. Cuando vos al error número 1 lo dejás ir, no cometés el 2, el 3 y el 4. Cuando tu cabeza se queda en el error número 1, técnicamente es estar desconcentrado y cometés el error 2, 3 y 4. ¿No? Entonces, yo como papás los alentaría mucho a esto de no generar expectativas. Esto que Escola dice quizás en forma muy terminante, no existe, tu hijo no tiene una carrera, tu hijo no tiene una carrera deportiva, olvídate, no tenés ese problema. Hacé que juegue. Después, si tiene facilidad para esto, si tiene talento, si se enamora del deporte y le dedica todas las horas que demanda ser bueno en una actividad, puede ser que empiece a tomar forma alguna carrera. Pero no es un problema ahora. O sea, no generen ese problema, no generen esa situación. Yo creo que lo mejor que ustedes pueden hacer en este momento es acompañar y ver si sus hijos se enamoran de esto o no. O sea, ustedes saben que ser bueno en algo te demanda muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, vos no puedes ser bueno en algo que no amás. Entonces, traten de ser, de no alimentar expectativas de rendimiento en sus hijos, ¿no? Déjenlos jugar. O sea, si ustedes los dejan jugar, los dejan equivocarse, no sobrereaccionan frente a un triunfo o una derrota, creo que están ayudándolos mucho a sus hijos, ¿no? Bueno, Carlos, te quería agradecer en nombre del club, en nombre de mío, personal. La verdad que siempre sos tan claro y sirve tanto esto. El video va a quedar colgado en el canal de YouTube del club para que lo puedan ver más papás. Y bueno, nos vemos el jueves. Bueno, muchas gracias, Hernán, por la invitación y bueno, a todos los papás por el tiempo y la atención. Así que bueno, les mando un saludo grande y bueno, muchas gracias, un gusto haber compartido esta hora con ustedes. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.